Bien, después de esta pausa, como es usual, tenemos un invitado. El día de hoy vamos a tocar un tema, Cuba. Cuba hoy. En 1959 Cuba cambia radicalmente. Muchos pensaban que para bien su destino histórico. Hoy languidece en todos los sentidos. Recibimos con agrado a Osvaldo Montalvo. Ha tratado bastante este tema, economista, escritor, analista, una persona que le ha dado seguimiento, como digo, a lo que sucede hoy día en Cuba, y es propicio el momento para hablar de esa isla tan querida por nosotros los dominicanos. Osvaldo Montalvo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y a ustedes gracias por la invitación. Con esa introducción, ¿tú estás condicionando la participación de Osvaldo o qué? No, él no va con En modo él no es alguno. capaz de condicionar. Bueno, él No estamos en Cuba. sí, no, Vamos a empezar. No estamos pero en Cuba. empezó por Cuba. Cuba está viviendo lo que podría denominarse la segunda etapa del periodo especial, Mira. porque la verdad es que las medidas que se han anunciado son medidas muy fuertes que incluyen cierre de hoteles, racionamiento muy drástico en la venta de gasolina, la situación ya de escasez de alimentos. Es una situación que golpea directamente al pueblo cubano. ¿Cuáles consecuencias inmediatas usted puede ver de esta situación que está viviendo Cuba? Porque es una situación realmente de crisis. Mira, a mí me gustaría ver la situación cubana en el tiempo. ¿Cómo llegamos ahí? Muy rápidamente, ¿verdad? Porque no tenemos, eso sería una serie de Netflix. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Lo primero, muy rápidamente, decía, se le atribuye a varias personas, pero entre las personas que se le atribuye es a Winston Churchill decir que el que no ha sido de izquierda antes de los 20 años no tiene corazón, y el que es de izquierda después de los 40 años no tiene cerebro. ¿Por qué? Simple, porque cuando uno es muy joven, uno es muy emocional. Y resulta que el sistema en que nosotros vivimos, que es la democracia burguesa, el capitalismo, el sistema de empresa, le podemos poner distintos nombres. No es un sistema, y eso también lo decía Churchill, no es ni bonito ni es perfecto. Pero hay otro autor que se llama John Maynard Keynes que también decía, pero no tenemos con qué sustituirlo. El tema es que esto que nosotros tenemos, que es feo, porque el tapón y el desperdicio y el egoísmo, tú has visto cosas más horrorosas que el egoísmo. Una persona que se quiera, la avaricia, y eso lo vemos nosotros en nuestro país. Yo decía, la democracia es el peor sistema que hay, pero es el mejor de todos. No, él decía, es el peor sistema político después de todos los demás. O sea que este es malo, pero aquellos son peores. Entonces, realmente, cuando nosotros vivimos el sistema, es un sistema que no es bello, pero funciona. Y funciona con problemas. O sea, tampoco hay que saber regularlo, le dicen los economistas. Hay que saber administrarlo, porque si no, realmente se va de las manos. Fíjense que ahora nosotros estamos hablando en Venezuela, en Cuba, de dictaduras de izquierda. Pero el que sean hoy en día esas dictaduras de izquierda, a nosotros no nos puede hacer olvidar que durante muchísimos años nosotros vivimos muchas dictaduras de derecha. De derecha. Entonces el tema es que históricamente nosotros hemos estado oscilando desde una extrema derecha hasta una extrema izquierda, cuando nosotros debemos buscar algún acomodo más hacia el centro. Pero si seguimos por ahí nos podemos extender y no tenemos tanto tiempo. Entonces Cuba, resultado precisamente de la dictadura de Batista, entra Fidel. Y entra en una época donde aquello era mágico, maravilloso. O sea, todos los astros estaban para que el mundo entero y sobre todo América Latina tuviéramos simpatía por Cuba. ¿Quién no tuvo simpatía por Cuba? La Meca del Caribe. ¿Quién no tuvo simpatía por Cuba? Finalmente, un David se enfrentó a Goliat y lo venció. O sea, Cuba se enfrentó al imperio norteamericano, que es lo más odioso del mundo, ¿verdad que sí? Ahora no es tan odioso porque ahora nos está enderezando unos cuantos países, pero durante mucho tiempo fue odioso. Se enfrentó a ese imperio y logró vencerlo. Y venía aquello que era una sociedad
de conciliación, de participación, de hermandad, además de distribución, de coparticipación. Nosotros las decisiones que se iban a tomar iban a ser decisiones estrictamente colegiadas. Es lo que quisiera el pueblo, es la idea que teníamos. Pero no sucedió así. Con el tiempo se fue convirtiendo cada vez más en una dictadura, al punto que todavía hoy hay muchos, sobre todo mucha gente filo cubana, que no se atreven, entre ellos Lula, a llamar a Cuba por lo que es una dictadura. Lula y Sheinbaum. Lula y Sheinbaum. El que sí se atrevió fue el chileno Gabriel Boric. Pero Lula tampoco, Lula no lo ha dicho, no lo ha dicho Zapatero tampoco, no lo ha dicho Pedro Sánchez. No ha llamado al sistema político de una Cuba revolución, por lo que... Osvaldo, No, porque una revolución, esos son eufemismos. No fue que tumbó un gobierno legalmente elegido, fue una revolución que bajó de una montaña. Fue una revolución que tumbó una dictadura e impuso otra dictadura. Lo otro son eufemismos. Es que lo otro es cambiarle el nombre a lo mismo. La cosa es que llegamos aquí, resulta que 60 años después, en el mundo entero nosotros nos hemos dado cuenta que el socialismo no funciona. No funciona. No funciona en la Unión Soviética, en todo el imperio, que fue un imperio, ¿verdad? Y realmente era el otro imperialismo con el que se enfrentaba los Estados Unidos, porque China no tenía emergencia en ese momento. China era prácticamente un campo desolado. Eran dos potencias, la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en ese imperio el socialismo no funcionó. No funcionó en Venezuela, no ha funcionado en Venezuela, que es un país que es prácticamente un pozo de petróleo. O sea, Venezuela tiene una riqueza impresionante en materia energética. Y ahí no funcionó. Porque tú dices, no, lo que pasa es que nosotros necesitamos recursos naturales para que el sistema socialista funcione. ¿Quién tiene más recursos naturales que Venezuela? Dialécticamente lo que significa socialismo en Venezuela nunca se aplicó. Hay una locura de Chávez de estatizaciones que al final repercutió negativamente. Yo tengo un libro por ahí que se lo recomiendo, que se llama Crítica a la economía de Marx. Porque ese es un argumento de los filomarxistas. No, hay mucha gente que tú le dices, pero tú eres marxista. No, yo no soy marxista. Pero muchas cosas de las que tú dices son como que coquetean con el marxismo, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no decirlo? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el colectivismo, por necesidad, termina en dictadura. O sea, aquello de que eso son... No, espérate, que eso es, por ejemplo, el mismo Fidel decía, yo no soy comunista. Y una vez le hablaron de democracia y decía, no, nosotros practicamos una democracia a la cubana. ¿Y cuál es la democracia a la cubana? La democracia a la cubana es que yo soy el presidente vitalicio. Bien. Y a eso le ponemos el nombre de vitalicio. Que no creía en elecciones porque las elecciones ¿para qué? Pero es que, ¿qué es lo que define una democracia? ¿Qué es lo que define? La alternabilidad en el poder. No, ni siquiera la alternabilidad, la elegibilidad. Porque a ti te pueden reelegir dentro de una democracia. Ya ahí caemos en otro tema, si eso es bueno o es malo. Pero lo que define a una democracia la posibilidad es la de escoger. Es la posibilidad, la libertad para escoger y la libertad para tú proponerte, para tú candidatearte. Eso es lo que define. Hoy tenemos una situación en Cuba clarísima. Peor de ahí no puede estar. ¿Quién o cómo se puede normalizar un país que yo dije al inicio que queremos mucho? Es cierto, el pueblo dominicano, aquí usted va a un partido de baloncesto, no sé si tú lo recuerdas, Nelson, y cuando jugaba Cuba con Dominicana habían aplausos de los dos lados con Nelson Encarnación. Porque hay una gran admiración por los cubanos. Bien. Pero hay una vía para evitar lo que ha ocurrido y que siga agravándose. Quítale el embargo. Entonces Cuba dice, Estados Unidos es el culpable. Particularmente yo no acepto esa justificación. Pues quítale el embargo y ya dejamos de hablar. Yo no acepto esa. Bueno, está bien. ¿Cómo enderezamos a Cuba? ¿Cómo la normalizamos? ¿Cómo la volvemos un país normal donde las gentes
puedan ser gente. Mira, Sobre todo en un marco donde está demostrado que Cuba no tiene alternativas internas para salvar esta situación. entonces ahí ustedes mismos están haciendo dos preguntas que coliden. O sea, cuando nosotros estamos hablando de normalizar, la palabra normalizar es, según yo lo entiendo, es que se lleve una vida normal. Que se pueda elegir. No, eso no sería normalizar Cuba. Ahí es donde está el truco. Porque o sea, lo que es la cúpula castrista, ¿sí? Lo que es la cúpula castrista quiere una normalización en el sentido de que le den un desahogo para ellos seguir gobernando, no es para democratizar Cuba. Dame aire para yo seguir en el poder. Ya. Lo mismo que está planteando la cúpula en Venezuela. Sí, pero O sea, a eso quítame me las sanciones, quítame. No, mira, yo voy a ser un niño bueno. Tú me quitas las sanciones, ¿verdad? Para yo seguir exportando petróleo, entonces yo me voy a portar bien. Tú sabes, por favor, señores, no podemos ser tan incautos. O sea, de lo que se trata es dame oxígeno para yo seguir donde estoy. Si a Cuba de repente le quitan el embargo y volvemos a ser niños nuevos y permitimos los vuelos y permitimos las transferencias, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos democratizando a Cuba? No, estamos prolongando la dictadura castrista. Eso es lo que estaríamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, porque también se quieren medicinas sin dolor. Todo el mundo quiere. Y dice, bueno, el pueblo cubano está sufriendo. Y es cierto. El pueblo cubano está sufriendo ahora, no. El pueblo cubano tiene 60 años sufriendo. Porque déjenme decirle una cosa, y eso lo dice von Mises. O sea, yo no quiero estar bien, ni siquiera a las malas. Yo no quiero estar bien a las malas, obligado. Porque yo quiero tener la elección. O sea, yo prefiero tener la posibilidad de elegir y comprarme una camisa de $1,000 y no que me obliguen a vestir un traje de $5,000. No sé si me explico. Yo quiero tener yo la elección de qué es lo que yo quiero. No que me impidan, que me prohíban. En los términos mismos de comunicación, y yo he ido a Cuba un par de veces, y una vez mientras Fidel vivía, porque yo quería ver con mis ojos cómo era. O sea, no hay ninguna posibilidad de opinión. O sea, lo que tú piensas, tú no lo puedes decir. Tú lo puedes pensar. Y probablemente hasta el mismo pensamiento te dé tanto miedo que tú no te atreves a pensar mucho. Porque además, si tú piensas, lo que vas a hacer es que vas a sufrir. ¿Verdad? Aquí, en este país, con todos sus defectos, nosotros tenemos esta ventaja. Que nosotros podemos, ¿verdad? Bueno, por lo menos mientras no afecte intereses corporativos. Sí, Osvaldo. Tendríamos que ser Dependiendo de la opinión. Repito mi pregunta que se conecta con la que te hice al inicio del programa. Cuando yo digo que Cuba no tiene respuestas internas a la crisis que están pasando, me refiero al hecho de que tanto China como Rusia dicen ahora nosotros vamos a ayudar a la revolución, pero han pasado 60 años y esa revolución lo que ha ido es deteriorándose bajo la sombrilla de China, pero fundamentalmente de la Unión Soviética. Entonces, si no hay respuesta interna a esa situación de crisis, yo vuelvo y te pregunto, lo que te pregunté inicialmente, ¿qué tú supones, qué proyecta que pueda ocurrir en un tiempo relativamente corto o mediano en Cuba? Porque decía un opositor cubano interno de que el 90% de los cubanos ya está harto del gobierno de Díaz-Canel. El 90%, a mí me parece que eso es una cifra es una conservadora. Sí, no. Mira, lo que él dice, lo que dijo recientemente. Hay un elemento, y ahí podemos incluso referirnos un poco al mismo Marx. O sea, lo que perfila a una sociedad es la forma de hacer la economía. O sea, lo que a nosotros nos perfila como país, como República Dominicana, es cómo nosotros nos ganamos la vida. Qué nosotros producimos y qué intercambiamos entre nosotros y hacia afuera. Fíjense, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este estudio. Todo lo que está aquí no es dominicano. Esas cámaras no son dominicanas. Vienen de fuera, de algún sitio de fuera. China, japoneses, pero viene de fuera. El carro en que nosotros andamos no se hace aquí. Sí. Ese reloj que tú tienes aquí no tenemos, se hace aquí tenemos la silla y Pero la ¿qué mesa. pasa? Que eso en ese mercado de allá afuera no lo regalan. Entonces nosotros tenemos que tener algo que venderle a los de afuera para poder comprar lo que nosotros queremos de la gente de afuera. Y internamente yo debo tener algo que venderte a ti para yo poder comprar lo que tú estás vendiendo. Entonces cuando yo no tengo nada que vender, ¿cómo vivo?
¿Y por qué no puedo tener nada que vender? Ah, porque existe un señor que se llama Estado que no me permite a mí moverme. Si yo voy a poner una finca de arroz, no, eso no puede ser. Usted no puede, porque eso es burgués. Y usted lo que quiere es enriquecerse. Ah, no, pues yo voy a poner entonces una finca de aguacate. No, los aguacates tampoco, porque eso entonces es antirrevolucionario. Pues entonces yo voy a poner una granja de puerco. No, menos. Porque eso también, eso es contrario a los intereses. Entonces, ¿qué hago? Nada, usted se queda ahí. Que el Estado a usted le va a dar 2 huevos a la semana. Pero es que eso es insuficiente. A mí no me interesa. Eso es lo que el Estado le puede dar y con eso usted va a vivir. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que esa precariedad se acrecienta, porque llega un momento en todos los países, en Estados Unidos hay gente pobre, pero pobre que todavía puede sobrevivir. Este es un país pobre, pero no a esos niveles. Aquí hay una gente muy rica y aquí hay una buena clase media. Bueno, como digo yo, en este país no se pasa pero hambre. según los organismos internacionales ya nosotros superamos la pobreza. Somos No, un país los de renta organismos media. internacionales tienen sus intereses. Ellos quieren seguir cobrando. Y entonces, pero ese es otro tema, porque Pero si está nos bien, no metemos en los organismos no internacionales, siga su... a mí lo que dicen los organismos internacionales como que me causa... Pero ese es otro tema, no nos vayamos por ahí. Sí, no. Vamos a lo que dicen los ojos de la cara en la calle. Vamos a ver lo que nosotros vemos. Entonces, cuando esa precariedad llega al extremo, ¿cuál es la salida? ¿Continuar con el socialismo? ¿Cómo así? O sea, el socialismo tiene que terminar en Cuba y ya. Lo que nosotros sí deberíamos estar discutiendo ahora, cómo se va a organizar un nuevo sistema político en Cuba, ¿sí? Un sistema como lo tenemos en todo el resto de América Latina, porque fíjense que nosotros vemos el mapa de América Latina, Cuba es el único, el niño especial. Todos los demás tenemos alguna forma de democracia. No, Cuba es el niño especial. Cuba no puede tener democracia. ¿Por qué? Si lo están pidiendo los mismos cubanos. Entonces, una vez se organice eso, y ahí venimos, porque fíjense lo más interesante, una vez se organice eso, Cuba va a ser un gran competidor de la República Dominicana Del turismo. en materia turística, Bueno, pero ese- un gran competidor. en todo, todo. Porque entonces Cuba tiene una serie de elementos que los tienen ellos. Primero van a tener como el caché. Hay una palabra más bonita que no me viene, como el prestigio de haber sido la revolución. El glamour. Entonces yo quiero ir a Cuba para ver cómo, pero a una Cuba democrática. Eso ya te le da un atractivo, ¿sí? El de haber sido la cuna del socialismo en América. Pero además de eso, Cuba tiene una población que está bastante educada Sí. dentro de la revolución. Y además de eso, esa población que ya está educada va a trabajar por un salario que el dominicano no va a trabajar. La suerte de Cuba la determina Estados Unidos. Osvaldo, Absolutamente. Osvaldo, Porque hay un tema amplio geopolítico, y es que Trump está tratando de crear un imperio que confronte a China, un imperio americano. Y obviamente en ese imperio americano nosotros tenemos que empezar a ponerle los puntos sobre las IES. Al comunismo hay que llamarlo comunismo, al socialismo, a las dictaduras hay que llamarlas Y dictaduras. al imperialismo. El imperialismo americano, que el imperialismo no se quita el nombre, o sea, va a seguir siendo imperialismo. La pregunta es, ¿qué es más inteligente para países pequeños como nosotros? Nosotros tratar de confrontar al imperio o tratar nosotros de sacar lo mejor del imperio, cuando nosotros sabemos lo último. que no Obviamente tenemos lo la último. fuerza, sobrevivir con ellos. pero más que sobrevivir. O sea, la idea es... sobrellevarlo. Pero ¿quién te dijo a ti que No, nosotros ya, no podemos y sacar aprovechar grandes ventajas? Porque la esa ventaja es una comparativa. visión minimalista. Cuba- O sea, esa es una visión Cuba es la derrotista. ventaja. No, yo voy a... Pero, por ejemplo, nosotros tenemos todo un mercado ahí de 300. Nosotros tenemos acuerdos comerciales que no hemos explotado. ¿De un lado? Que no hemos explotado. solo lado? Entonces, volvemos a la... No, y Estados Unidos nos tiene a nosotros un embargo o un bloqueo. No tiene un embargo, pero nosotros- Es la vieja idea de la izquierda de que siempre la culpa la tiene el otro. Pero vamos a empezar a aprender inglés. Y vamos a tratar de venderle... Eso no- vamos a tratar de... Eso no basta. ¿Qué basta? Que nos hagan ellos el Es trabajo. un sistema. Pero
O sea, la idea es que Donald Trump venga y nos ponga las empresas, No, eso traiga no, el capital, nos armen las empresas y nos diga, ven niño, mira, yo te voy a dar Eso acciones aquí también para que tú te hagas eso es rico. reduccionismo. Exactamente. Osvaldo, viendo, y eso es la pregunta que voy a hacer parece medio extravagante, pero es verdad que el socialismo fracasó. Pero dime qué ha resuelto la democracia en el mundo. Dime a ver qué país de nuestra región, por ejemplo, que son democráticos, ¿qué ha resuelto la democracia? O que nosotros estemos hablando en televisión. Tontería, eso es lo único. Está bueno, Eso es pero lo también único. comemos todos los días. Ah, pero la gente, el socialismo también come. Ajá. Sí, aunque sea Bien, poco, pero Cuba come. no. Te pago, yo aquí te pago el boleto mañana para Cuba, para que te me quede, aunque sean 6 meses allá. Y después tú me hablas de tu experiencia culinaria. No, si yo, No, Si pero yo- después tú me hablas de tu si yo voy experiencia a comer. culinaria. Bueno, yo no soy el entrevistado, pero en términos democráticos los países han tenido avances y nosotros mismos hemos tenido avances. ¿Qué hemos resuelto? Si comparamos el país que teníamos en 1963 con el país que tenemos El tema en el es 2020, que hemos hay un avance resuelto, yo te notorio. digo, que Los hemos resuelto. socialistas siempre quieren ver Pero- los defectos del capitalismo como las virtudes del socialismo. Yo no estoy diciendo que el sistema en que vivimos sea perfecto. Tiene cantidad de defectos. De hecho, los economistas, y yo tengo un par de libros por ahí, ¿qué es lo que escribimos sobre los defectos del capitalismo? Porque si el capitalismo funcionara solo y fuera perfecto, ¿qué yo escribo? Fíjate que sobre la felicidad no se escribe, la felicidad se vive. Osvaldo, ¿De qué es de qué escriben los psicólogos? Del dolor, del malestar, pero de la felicidad hay muy poco escrito. Entonces, si el sistema en que vivimos, si todos fuéramos ricos, cuéntame, ¿de qué hablamos? Entonces tenemos que hablar justamente de cuáles son esos problemas y de cómo tratar de resolver esos problemas. bueno, usted hablaba de hace un instante de esta política de Trump de que América para los americanos, lo que se conoce como la doctrina ahora Bueno, el Trump. Monroe Sí. 2.0. Sí, exactamente. O punto Trump. Entonces decía, bueno, Trump está recuperando algunos países. En el caso de Venezuela es una recuperación extraña. Es decir, se llevan a Maduro, pero deja el régimen que Maduro encabezó intacto. Es decir, la gente que fue cómplice cercana, que fue ejecutora junto con Maduro de la situación que vive Venezuela, sigue detentando el poder. Y uno se pregunta, bueno, hay gente que es la única lectura que le da eso. Bueno, el petróleo venezolano. Mira, en día pasado me tocó, porque la idea es, de algunos pensadores, opinadores, es que acaban de descubrir que el imperialismo y que Trump tienen intereses. El imperialismo tiene intereses. Eso ha sido siempre. No, No, pero tú tienes intereses. No, pero Yo eso, tengo interés. Todo el mundo eso tiene ha sido intereses. siempre. Lo que Todo el pasa mundo es tiene intereses, que tú pero- sacrificar pero- el interés, por ejemplo, democrático, Espérame. de la vuelta al orden Allá democrático vamos. por un bien. Pero Eso. ¿y si tú mismo no lo defiendes? Vamos, déjame Sí, llegar eso al sí, punto. los venezolanos Déjame llegar son- al punto. No voy a decir Entonces, la expresión. idea es que Donald Trump, Estados Unidos, va a tener una flota inmensa que vale todos los millones del mundo, que todos los días cuesta mantenerla, todos los millones del mundo, pero la idea es que él va a recuperar la democracia en Venezuela, pero sin interés, es un favor, pana, o sea, eso es, y donde No, quiera pues que haya pueden otra hacer- pueden dictadura, hacerse las dos cosas. entonces yo voy y le llevo los aviones, no, porque él lo que quiere Es que pueden hacerse las dos es que cosas. la gente sea feliz en América Latina. El mundo no funciona así. Entonces, el peor arreglo que pueda haber, que es una posibilidad, yo pienso que no es una posibilidad, pero no con una gran probabilidad, es que Trump se arregle con la actual cúpula venezolana. Porque ¿qué es lo que anda buscando Trump? ¿Restaurar la democracia en Venezuela? No necesariamente. Garantizar los intereses. Pero eso no está mal. Y El problema chavismo es actual se lo garantiza, cuando, va a convivir con el chavismo actual. Eso se lo garantiza. bueno, eso es una posibilidad. Yo creo que no Hacia tiene ahí gran parece que camina probabilidad la cosa. porque hay mucha presión social y ha habido, además de eso, Entonces está no María hay Corina ninguna Machado. diferencia con lo de Cuba. ¿En Si qué yo sentido? tolero un régimen ilegítimo, no tengo calidad moral para cuestionar el régimen ilegítimo No, de porque Cuba. esto no es cuestión de calidad moral. O sea, el caso de Cuba es distinto. El caso de Venezuela estamos hablando
de la mayor reserva de energía que hay en el hemisferio occidental, o por lo menos en América Latina. Entonces, de alguna manera, estratégicamente yo tengo que tener acceso a eso, de forma estratégica a nivel mundial. Es decir, aunque no lo tenga yo directamente, yo tengo que tener acceso a eso, porque yo no puedo permitir que China tiene intereses. A lo mejor los chinos no tienen intereses, porque una vieja discusión... Osvaldo, los rusos tienen intereses. Todos tenemos intereses, entonces, pero según eso que tú estás sosteniendo, si Cuba tendría un yacimiento petrolero importante, lo mismo sería aplicar lo mismo que estamos aplicando en Venezuela. Yo dejo a Díaz-Canel ahí bajo la condición de que tú me permites el acceso del petróleo que ustedes tienen. El tema, bueno... ¿Cuál es la diferencia? Díaz-Canel, de alguna manera, ha estado 60 años en Cuba. No ha estado Díaz-Canel como Díaz-Canel, pero la dictadura se ha mantenido 60 años. Porque realmente... La dictadura no, el sistema. Está bien, vamos a llamarla la democracia cubana. El ¿Te sistema, gusta mejor no esa? La democracia cubana se ha mantenido... No, ahora yo quiero ponerle la democracia, la democracia cubana. Sí. La democracia cubana se ha mantenido 60 años. A la cubana. El tema es que qué tanto me molesta a mí Cuba en la medida en que esa gente lo que están es sobreviviendo. No me significa un gran mercado de nada. O sea, que tú dices, yo voy a vender zapatos y a los cubanos les voy a vender zapatos. ¿Realmente eso me hace una gran diferencia? No. ¿Le voy a vender qué? ¿Computadora? ¿Es un gran mercado? Tampoco. Entonces, los cubanos, ¿qué hacen? ¿Me mandan misiles a mí? Tampoco. Entonces, realmente, yo tengo un país ahí que no es amigo, pero tampoco me representa ningún peligro. Pero entonces, geopolíticamente sí tiene mucho interés con lo que usted explicaba hace un ratito, lo que Estados Unidos está implementando, el imperialismo norteamericano. Claro, porque entonces llega un momento en que aquellas potencias de allá que tienen intereses en el continente americano dicen, pero ven acá, si nosotros le vendemos fentanilo a los americanos y los americanos empiezan a doblarse en la calle así, y se empiezan a doblar en la calle, eso significa que ese individuo no puede trabajar, se constituye en una carga social. Entonces, fíjate, yo lo que voy haciendo es que mientras yo envenene esa sociedad, yo le estoy ganando la batalla. Ahora, los gringos no me pueden envenenar a mi gente, pero yo sí le puedo envenenar a los de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo estoy destruyendo el tejido social americano, pero haciéndome el loquito. ¿Cómo? Ah, no, la libertad para utilizar droga allá. Porque los chinos no tienen libertad para utilizar droga en China. No. Sí, pero sí envían los precursores a América. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que tú pasas de Biden, que andaba en la luna, ¿verdad? En esto de la izquierda woke y lo de las discusiones. Vamos a discutir si un transexual puede entrar al ejército o no puede entrar al ejército. Entonces, esa es la discusión. O sea, ¿a qué baño entra un transexual? Esa es la gran, esa es la gran discusión. El tema del aborto. La agenda nacional es si un pájaro puede entrar al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Homosexual. La palabra, retira el término. la palabra castiza es maricón. No lo usa. Pero podemos. Ninguno de los dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es una agresión. En España. Quiere decirle, un señor que anda en otros asuntos. Un señor desviado. Es una agresión. Muy bien, yo soy un agresor. Cuando viene a verme, por ahí me ponen una querella como en España. Y le digo aborrecible a Donald Trump ahorita. Pero esa no es agresión. No, esa no es agresión. Pero nos estamos perdiendo. Nos estamos metiendo exactamente en el gobierno de Biden. Entonces llega un momento en que llega un señor y dice, no, mira, todo eso es disparate. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, volver a ser una potencia económica. Y para nosotros hacer una potencia económica, tenemos que barrer los elementos que me están pervirtiendo mi sociedad, porque yo necesito un trabajador. Gente que produzca. Sí, yo necesito gente que produzca y que consuma de forma sana. Entonces, ese individuo me está atacando. ¿Cómo? Por vía de estos individuos filocomunistas, que no lo son, pero son filo. O sea, siempre tienen como la Sheinbaum, que ella a la velocidad, bueno, pero es haciéndose la pentonta, pero despacito te deja pasar las cosas. Entonces llega un individuo que te dice, mira,
aquí nosotros tenemos que tener metas claras. Metas claras, había un cualitólogo por ahí que decía que lo que no es medible no es mejorable. Y eso pasa también en nuestros gobiernos. Eso sería materia de otro programa. O sea, nosotros tenemos que cortar, por ejemplo, de raíz la penetración del fentanilo. Eso tiene que tener fecha y cantidad. Eso tiene que estar en 0 para marzo. Tú estás encargado. Ahí entonces todo el mundo dice, espérate, este hombre va de verdad. Aquí no hay juego. Tú me respondes. Entonces ahí ese es lo que ha armado específicamente Donald Trump. Sí, pero hay una situación, por ejemplo, es cierto que los organismos multilaterales han perdido funcionalidad, es decir, han perdido respetabilidad a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo restablecer las normas de convivencia a nivel mundial? Porque ya no hay control. Ya, por ejemplo, en el caso de América Latina, Trump se ha erigido en que yo soy el jeque aquí y aquí se va a hacer lo que yo disponga y lo que yo diga. No importa lo que diga Naciones Unidas, lo que diga la OEA, lo que diga cualquier otro organismo. Entonces, ¿hacia dónde marchamos? Marchamos hacia un mundo unipolar, bipolar, multilateral, porque ya el multilateralismo parece que no va a volver si uno juzga lo que está pasando hoy, uno dice, bueno, ¿quién será que ejercerá el control, el cumplimiento de la norma? De hecho, Estados Unidos se ha retirado como de 60 instancias de Naciones Unidas. Entonces, ¿hacia dónde vamos como mundo? Ese sí es un punto clave y un punto de mucho peligro. Ese sí es. ¿Por qué? Porque es exactamente como tú dices. O sea, para Estados Unidos, los países de América Latina actualmente son prácticamente fichas. Y él está jugando con las fichas acorde a sus intereses. Y su interés es confrontar el imperio chino. Pero él está jugando, y por eso te decía, es una posibilidad que él se arregle con los chavistas y diga, pero ¿para qué yo voy a democratizar Venezuela? Es más, si probablemente los mismos chavistas me garantizan mayor monopolio, mayor exclusividad a mí que los mismos demócratas venezolanos. Por lo menos le garantizan la estabilidad, porque lo otro puede ser un caos. Exactamente, por eso las democracias tipo cubanas son más estables. Porque como no hay estos líos de democracia, por ejemplo, si no tenemos elecciones, no hay apagones en la Junta Central Electoral, ni hay también, ¿cómo se llama? Cuando se quejan de que hay fraude. El derecho al pataleo. Exacto, todo eso tú lo quitas. Entonces, incluso, fíjate algo interesante, si nosotros le quitamos todos los cuchillos a la gente en la República Dominicana, no van a haber asesinatos por arma blanca. El problema es que tampoco va a haber con qué abrir un pan. Entonces, ese es el problema. El problema ante esa ausencia de norma, de control. Eso queda de nosotros. El problema ha sido que también si nosotros como países nos hacemos y venimos a hacer menos, y cada vez lo que estamos es reclamando el auxilio internacional, porque ahora estamos diciendo, no, pero es que Trump no puede gobernar en este país, pero mañana estamos diciendo necesitamos condiciones preferenciales para nosotros exportar azúcar. ¿Cómo así? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Vamos a hacer nosotros mismos o le vamos a entregar las decisiones afuera? Porque ahí los que estamos siendo ambivalentes somos nosotros. Pero en materia de comercio se creó la OMC precisamente para garantizar un comercio transparente, fluido, con reglas respetables a nivel internacional. Todo eso es verdad, pero es como cuando uno entra a los contratos. Uno entra a los contratos de forma voluntaria. O sea, yo puedo hacer yo tengo una fábrica, una cafetería y tú tienes una empresa que fabrica pan. Tú y yo hacemos un contrato. Llega un momento en que por 2 veces tú no me llevas pan a mi cafetería. ¿Vamos a dejar eso? Y yo, no, pues tenemos un contrato. Tenemos un contrato porque no está funcionando. O sea, yo no me puedo amarrar a ti de por vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que velar por cuál es el beneficio de tu cliente. Y eso es lo bueno dentro del sistema que nosotros vivimos. Y eso es lo que define el sector privado frente al sector público. Es que cuando yo vendo algo allá afuera en la calle, yo tengo que buscar el favor de un cliente.
Si yo vendo lo que sea, yo tengo una cafetería, yo vendo licuado de lechosa o sándwich, yo tengo que hacer un buen sándwich y un buen licuado. ¿Por qué? Porque yo quiero alimentar al pueblo. No, porque yo estoy atrás de él. Yo quiero hacer negocio. Yo quiero hacer, estoy detrás de... Lo que pasa es que cuando yo soy un funcionario, yo soy subdirector del Ministerio de la Mujer, yo no estoy vendiendo nada. A mí me están pagando por yo inventarme una cosa. Manuel y Nelson han tocado el tema de Venezuela. En Cuba, ¿podría pasar lo que aparentemente está pasando en Venezuela, que la parte política no es de mucho interés, por lo menos en este momento, aparentemente para Estados Unidos, para Trump? ¿En Cuba pasaría lo mismo, que no sería mucho interés para Estados Unidos la parte política? Cuba no tiene mucho petróleo. Poder... pero aparte de la parte política que hay en Cuba. El sistema. Pero aparte pero es que para Estados el Unidos, sistema y la parte modificar política es lo eso. mismo. Bueno, ¿tendría Estados Unidos interés en modificar el esquema político y abrir el embargo al mismo tiempo, que una cosa iría... No. Vamos a pensar que nosotros somos asesores de Trump. Ajá. O sea, no, mira, nosotros le vamos a quitar el embargo porque dice Díaz-Canel que vamos a ser buenos muchachitos, pero eso no va. ¿Qué iría entonces? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Apretar. Trump simplemente ha ido cerrando progresivamente y te ha dicho, cuando tú decidas, hablamos. Y simplemente te ha dejado boqueando. ¿Y de qué hablarían? ¿De qué hablarían? ¿De cuándo tú te vas? Entonces sería afectar el tema político. Absolutamente, es de lo único que se trata. Por ahí hay que pensar. Y lo mismo en Venezuela. Aunque en Venezuela tenemos la holgura de que él pueda arreglarse con Delcy, lo cual sería terrible para los venezolanos. Yo no lo veo probable. Está dentro de lo posible. Yo creo lo que se ha dicho. Y bueno, ya Marco Rubio habló de la parte 2 en Venezuela, que yo supongo que ya tiene que ser. Tú descabezas un sistema. Tú te llevas el general en jefe, pero te queda todo un gabinete, te queda todo un cuerpo militar, se fue la cabeza. Pero tú sabes que si tú entras, primero tú entras y tú quieres quitar toda esa cabeza, se te va a formar un caos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que han dejado esa franja para que estabilice, y la idea es que a partir de ahora Delcy, por presión de Estados Unidos, tiene que ir colocando sus generales para que esos generales vayan sacando los generales de abajo hasta que puedan ya militarmente tomar comando. Los generales que pudiera poner Delcy son generales del chavismo. Son generales por eso hay que buscar generales. Esa es una dificultad real. La historia ha demostrado que esos generales, al fin y al cabo, cuando se ponen en un puesto con una instrucción básica, cambian automáticamente. Mira, cambiaron radicalmente. Sí. Los generales no tienen ideologías muy firmes. O sea, la ideología es la preservación del cargo. Vamos a Haití. Son hombres de obediencia. Vamos a Haití, Osvaldo. Sí, yo estoy de acuerdo con Haití. Haití entró en una versión 2026 del facto. 2.0. El facto es una situación de facto permanente. No, yo creo que va como... Eso tiene más actualizaciones, yo creo, que Office. Sí. Eso debe ser como la versión 30.0. Algo así. Ahí se ha intentado todo. Y todo ha fracasado. ¿Hacia dónde va Haití? Pues tú has escrito de eso, el impacto que tiene la migración haitiana de la República Dominicana. Hace rato les decía a ustedes, el tema de una sociedad no es quien gobierna. Te lo he dicho aquí incluso hablando de política. A mí no me interesa, es más, a mí no me interesa Abinader ni Leonel, a mí me interesa la República Dominicana. O sea, eso es un hombre, el presidente es un hombre, ¿me entiendes? O sea, lo importante es lo que vive la colectividad. Entonces el punto es, ¿qué vamos nosotros a poner en Haití para que Haití funcione? ¿Qué significa que Haití funcione? Vamos a suponer que en la República Dominicana nosotros funcionamos, porque nosotros funcionamos, no perfectamente, ahí afuera hay un tapón horroroso, pero la gente llega, lo único que tú tienes que salir 1 hora y media antes, pero tú llegas, hay calles, o 2 horas. y hay semáforos, y hay carros, funciona. Hasta agentes de DGCET hay. ¿Me entiendes? El punto es cuando tú no tienes nada. Entonces tú dices, bueno, pero para que haya algo, yo tengo que empezar por un punto.
Entonces yo tengo que empezar, ¿cómo? Lo primero que yo tengo que crear instituciones democráticas e instituciones económicas en una sociedad que no tiene nada. Por ejemplo, mucha gente, ay, los pobres haitianos. Bueno, pero vamos a poner nosotros una heladería en Puerto Príncipe. ¿Podemos? No, ¿Por evidentemente qué? no. No hay condiciones de ningún tipo. No hay electricidad, no hay calle, no hay quien me compre el helado. No, Yo no tengo lo más dónde importante es conseguirlo, seguridad. No hay Seguridad. seguridad. Entonces ya estamos dando la respuesta. Nosotros necesitamos esos elementos primero para que fluya una inversión y para que esa inversión empiece a producir riqueza. Entonces tenemos que crear ese basamento. Porque lo otro es, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y es lo que se maneja a nivel de la política internacional. Nosotros tenemos un corral de chivos y esos chivos de repente se revoltean y empiezan a matarse uno con otro y entonces tiene que venir un jefe para aplacar a los chivos. ¿Pero cambió el corral? No, son los mismos chivos, nada más que ahora están tranquilos. Entonces tenemos que esperar otra vez a que por alguna razón los chivos empiecen otra vez a... Así no va a funcionar. Podemos poner un presidente, podemos poner un triunvirato y además de eso, entonces hablar de todas las luces que tiene el nuevo presidente, porque en un currículum, parece que un currículum va a resolver algo. Que fulano de tal es jurista y que... No es eso. En la medida en que Haití no cree una estructura de base económica, donde hayan instituciones para que maneje, para que pueda fluir la inversión de los mismos haitianos y que los mismos haitianos puedan invertir, puedan hacer empresas y obviamente con la colaboración exterior, entonces sí hay que prender, es como un motor de arranque. O sea, hay que sembrar, ir sembrando maticas, ¿verdad? Para que con el tiempo entonces empiece aquella economía a surgir. Hay muchas cosas que los haitianos pueden utilizar su propia historia y pueden utilizar su propia pobreza como elementos para atraer turismo y para atraer inversiones. Pero tiene que haber una coordinación. Pero Osvaldo, lo que se ha demostrado históricamente es que la comunidad internacional no tiene un plan con Haití. Ese plan con Haití pasa de intentando. resoluciones en la OEA, en Naciones Unidas, pero realmente los resultados nunca se ven. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con esta crisis de la pandilla se han creado que Kenia lidera una fuerza multinacional, la fuerza de supresión de pandillas. Ahora tenemos 3 buques de la Armada de los Estados Unidos frente a las costas haitianas. Y tú me dices, bueno, cambiaron el Consejo Presidencial Transitorio, traspasa el poder al primer ministro. Dice, mire, aquí usted tiene ya la orden porque ahí hay 3 barcos que nos están amenazando. Pero, ¿qué pasa? En el fondo, no. Ni siquiera esa presencia de esas fuerzas extranjeras en Haití. Es más, la presencia de los kenianos en Haití lo que ha hecho es que la pandilla aumente en el control del territorio sobre Haití. Tú dices que la comunidad internacional no tiene un plan para Haití. No lo tiene. Y nosotros tenemos... Digo, los hechos han demostrado que no. Ahí hay una comunidad que se llama Vengan a Ver. Nosotros tenemos un plan para esa comunidad. Tú dices, eso está por el sur. Ajá. Yo una vez fui... Nosotros tenemos un plan. Sí, pero ahí no hay pandilla, no hay nada de eso que hay en Haití. Pero si le quitamos la pandilla, vuelve a estar tranquilo el hato de chivo. Y eso a mí... ¿Por qué? Pero es que no hay un plan para la pandilla tampoco, contra la pandilla. Son titulares. ¿No? Pero es que esos muertos no cuentan. Para la comunidad internacional esos muertos no cuentan. Por eso es doloroso. Porque dice, bueno, si Haití tuviese una mina de oro como la que tenemos en Pueblo Viejo, quizá hubiese habido una solución. En una asamblea o en una sesión, lee una nota condenando los muertos de la semana pasada, el genocidio, y seguimos al próximo punto de agenda. Digo, ustedes están diciendo, porque entonces hay aquello de que como yo lo digo, el malo soy yo. Simplemente, no, pero es que no es... no, yo simplemente estoy verbalizando lo que yo veo. Sí, no, eso es verdad. ¿Es así? ¿Es así? Es así. ¿Me entiendes? Entonces, Haití no es un tema para la comunidad internacional. No tiene importancia. Por su pequeñez, por su pobreza, por su pequeñez, por su insignificancia. Y por si fuera poco, dicho sea de paso, yo tengo un libro que se llama
Economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Ese es... Este libro que... No, hay- ese es No, en sí. la separata, esa es la introducción del libro, porque el libro es más grueso y entonces como una forma de facilitar a la gente, que es un resumen, es una sinopsis del libro. Decía, no tiene esa importancia, y si encima de eso la República Dominicana está pichando el juego, entonces... ¿Para qué nosotros nos estamos metiendo en ese lío, que es un lío complicado, porque es un lío complicado? O sea, Nos tú afecta. meter una fuerza, porque la gente lo dice como que vamos a mandar unos soldados. No, porque han mandado soldados. Sí, ¿Y pero qué si hacen los quisieran ya soldados? militarmente hubiesen acabado con la pandilla. Si la comunidad internacional se propone acabar con la pandilla, en el terreno militar lo hubiesen hecho ya. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Exactamente. Y Sí, esa es me la acordé de pregunta. lo del libro, porque recuérdense, Haití es el país en el mundo que tiene mayor cantidad de ONG per cápita. Ah, sí. Oh, Entonces, ¿qué pasa? Que el argumento de Haití, Es un negocio. mucha gente está cobrando. O sea, nosotros cuatro aquí, de repente decimos, pero vamos a hacer una ONG. Yo soy presidente. Todo por Haití. Y de una vez empezamos a conseguir un dinero, pero yo voy a ganar $12,000 mensuales. Y todos los días vamos y venimos a la televisión, habla del pobre Haití, el pobre Haití. pero Pero que al se final, mantenga esa pero situación. no, porque si no, entonces se nos va el cheque. ¿Me entiendes? Entonces, Bueno, algo- tenemos que luchar una guerra interminable, que nosotros sabemos que por ahí no es que la vamos a ganar. Algo que nos faltaba era este reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos carga nuevamente el dado con el tema de la política migratoria que estamos aplicando, es decir, las repatriaciones de haitianos. Le cambiaron la fecha. Ya Es el mismo. vuelven a repetir las mismas acusaciones contra República Dominicana, en un contexto donde Estados Unidos está haciendo repatriaciones más violentas, más ilegales, más masivas que República Dominicana. Mira, a mí me gusta, eso es como que nosotros estamos en un estadio cuidando la entrada, y para que no se nos metan de chivo en dominicano, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros agarramos 5 que se metieron de chivo y los sacamos, pero el estadio está lleno de gente que se metió de chivo. Entonces me dicen, no, porque tú sacaste 5 que se metieron de chivo. Digo, pero es que no vea los 5 que yo saqué, mira todos los que están de chivo que están adentro. Entonces volvemos al negocio de las organizaciones internacionales. El negocio es denunciar, porque al final de cuentas la República, y ese es otro tema, por muchas razones la República Dominicana deja entrar a los que están de chivo, pero no es que están de chivo, realmente esa gente entra y el que está en la puerta mira para allá cuando él entra. bien. Osvaldo, muchísimas gracias por venir donde nosotros por primera vez. Ha sido interesante, un repaso a Cuba, Venezuela, ahora terminamos con Haití. Las 3 agendas de la región. Sí, y nuestro país, República Dominicana, avanzando. Él lo fue metiendo ahí Sí, también. avanzando nosotros como despedida. Avanzando. Yo creo que nosotros vamos bien, avanzamos nosotros. en muchas áreas, sí, claro que sí. Yo creo que en la que siempre nos quemamos en la parte política, pero si nos metemos ahí necesitamos otro programa. Por supuesto, por supuesto. Osvaldo, Ahí es lo mismo. ahí es lo mismo. Osvaldo Montalvo ha estado con nosotros hoy día. Gracias por habernos acompañado. En breve retornamos.